Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos al 71º episodio y como podéis ver ya estoy de vuelta. No había muerto, no había desaparecido, no había abandonado ni nada por el estilo. Como os expliqué en la última actualización, estaba terminando de estudiar, haciendo exámenes, trabajos, aplicaciones y tenía muy pocas horas al día de tiempo libre, si acaso alguna. Así que no he podido hacer nada durante las últimas 3 semanas. Y además, en esta serie, en el juego de rol 2D, llevábamos casi un mes sin hacer un episodio nuevo. Así que ya ha llegado el momento de retomar todas las cosas, ahora que vuelve a haber tiempo libre al fin. Así que bien, he estado pensando cómo seguir con esto. Y lo que he descubierto por ahora es que no tiene sentido que sigamos desarrollando la interfaz de usuario por el momento, ya que no tenemos nada que mostrar. Nuestro personaje no tiene ningún atributo ni propiedad como vida o magia o resistencia. Bueno, resistencia sí, pero realmente es lo único que tenemos. Tampoco hay enemigos a los que enfrentarse, no hay ninguna forma de morir, así que por el momento no tiene sentido hacer la interfaz de usuario. Incluso, aunque tuviéramos, por ejemplo, un inventario con objetos, podríamos mostrarlo en pantalla, pero no tenemos ni eso, así que creo que por el momento es mejor que sigamos en otra dirección, al menos hasta que hagamos enemigos y objetos. Así que bien, para volver de este mes de inactividad de la serie, he pensado en hacer algo bastante sencillo y a la vez bastante importante, ya que es increíble que hayan pasado 70 episodios y todavía no lo haya hecho, digamos, en el juego. Y además algunos me lo habéis pedido en los comentarios, así que vamos a hacerlo. Vamos a ocuparnos de detectar el cursor del ratón dentro de la pantalla. Ahora mismo tenemos un cursor personalizado, la flechita naranja, pero no sabemos en qué posición se encuentra, no sabemos si se ha hecho clic, si se ha girado la rueda del ratón o si se ha movido. Así que vamos a ocuparnos de eso mismo en este episodio. Así que bien, ya teníamos dentro del paquete control una clase llamada ratón, ¿verdad? Y a partir de aquí seguiremos desarrollando todo lo necesario para poder avanzar. Y bien, en primer lugar, para que nuestro ratón tenga más funcionalidad, necesitaremos alguna especie de superclase o interfaz, la cual nos la proporcionará la API de Java, pero lo difícil es elegir una, ya que hay varias. Por ejemplo, existe una interfaz que nos permite detectar los botones que se han pulsado en el ratón, otra que nos permite saber si se ha girado la rueda, y una tercera que nos permite saber la posición y el movimiento del ratón. Sin embargo, es muy engorroso tener estas tres cosas diferentes, ya que a lo mejor ahora mismo no necesitamos todas, pero más adelante sí, así que es difícil elegir. Con lo cual, con el tiempo, se ha creado una cuarta utilidad, también una API oficial, que se llama Mouse Adapter, que es una superclase que nos permitirá tener todas estas funcionalidades a la vez. Así que, para aprovecharnos de todo esto, simplemente tenemos que escribir extends Mouse Adapter. Bien. Al guardar, veréis que se importarán más clases todavía de las que ya tenemos. Y enseguida veréis que... Un momento. Vamos a cambiar un poco la disposición de la ventana. Bien. Enseguida notaréis que... no hemos tenido que hacer nada. Si hubiéramos implementado una interfaz, estaríamos obligados a implementar también una serie de métodos abstractos, a definirlos aquí mismo. Pero, puesto que esto es una superclase que a su vez ya implementa estas interfaces de las que os he hablado antes, ya podemos aprovecharnos de todos estos métodos, porque ya están creados en la clase Mouse Adapter de Java. Con lo cual, lo único que nos queda es ponernos a trabajar, así que bien. Por ahora, el único atributo que tiene nuestra clase es el cursor, el dibujito naranja que tenemos en el juego. Vamos a añadir un segundo atributo y lo vamos a llamar posición. Y va a ser un objeto de tipo point. Por si no lo sabéis, el point es un objeto de lo más sencillo. Sirve para guardar coordenadas, como podéis ver en la descripción que nos da Eclipse. Nos guarda un punto X y un punto Y en el espacio bidimensional. Y nos permite recuperarlo o modificarlo a libertad. Así que realmente, digamos que el point nos ahorra tener que crear la X y la Y separada. Y probablemente hubiera sido buena idea en el pasado
en todas esas clases como los sprites, la hoja de sprites, el personaje, el mapa, todas esas clases que tienen X e Y, hubiera sido mucho mejor crear primero un objeto point y acabar mucho antes. Pero bueno, todo eso, como siempre os digo, os lo dejo a vosotros por si queréis pulir un poco más el código o limpiarlo con el tiempo, pero por ahora vamos a centrarnos en hacer que las cosas funcionen. Así que bien, ya tenemos nuestra posición, pero como podréis ver, esta posición tiene un valor nulo ahora mismo, ya que no la hemos iniciado. Así que dentro del constructor vamos a seguir añadiendo más código. Vamos a iniciarla primero, posición es igual a new point. Así que ya la tenemos. Y en teoría, los valores que tiene ahora la posición son x0 e y0. Es decir, en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pero no nos interesa, porque lo que necesitamos saber realmente es la posición del ratón. Así que, para ello, vamos a crear un método que nos permita detectar precisamente eso. Voy a crearlo aquí abajo. Vamos a crear un método de esta manera. Private void actualizar posición. ¿De acuerdo? Y este método solo tendrá un par de líneas por ahora. Vamos a crear en primer lugar un punto, otro point, en el cual detectaremos en primer lugar la posición del ratón. De esta manera. Final point posición inicial. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Mouse info, lo cual es una clase estática, punto get, un momento, Eclipse está detectándolo, ahí está, get pointer info. Esto nos da la información del ratón, diversos datos, y de lo cual vamos a concatenar otro método detrás. Perdonad, estoy un poco resfriado, pero bueno. Bien, como os he dicho, esto nos da la información del puntero, con diferentes parámetros. Pero de esa información ahora mismo solo nos interesa la posición, así que vamos a concatenar otro método llamado getLocation. ¿De acuerdo? Y esto precisamente devuelve un objeto point, así que nuestro objeto point, posición inicial, ya está iniciado, tiene los valores del ratón. Ahora, para que nuestro atributo posición del objeto ratón tenga esta misma información, vamos a fijarla, posición .setLocation. Notad que este método no lo he creado yo, ya viene por defecto dentro del objeto point creado. Bien, así que aquí simplemente le decimos qué valor queremos que tenga x y qué valor queremos que tenga y. Para ello usamos el punto que hemos creado dentro de este método, posición inicial, de la siguiente manera. Posición inicial punto get x, lo que nos da el valor de x, y ahora lo voy a copiar y pegar en el segundo parámetro. ¿De acuerdo? Pero en vez de getX, obviamente va a ser getY. ¿De acuerdo? Guardamos y esto ya está hecho. Bien, ahora, para que esto funcione, como os he dicho, nuestra posición al crear en el constructor tiene los valores 0, 0. Así que, para que tenga los valores reales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Actualizar posición. ¿De acuerdo? Ahora, de esta manera, inmediatamente, en cuanto hemos creado el objeto ratón, la posición ya representa la posición real. Ahora bien, esto solo sucede una vez, es decir, cuando creamos el objeto ratón. Y lo que queremos es que suceda todo el rato. De la misma forma que nuestro juego se actualiza 60 veces por segundo y se dibuja a toda velocidad en este momento, lo que queremos es también que el ratón esté perdonad, en todo momento actualizado de la misma manera. Así que vamos a tener que crear un método de actualizar. Public void actualizar. ¿De acuerdo? Y aquí dentro simplemente llamaremos el método actualizar posición que acabamos de hacer. Esto es bastante sencillo, ¿verdad? Y ahora vamos a crear algo un poco extraño. Vamos a crear el método dibujar dentro del ratón. Normalmente el ratón no tendría ninguna razón para dibujar nada, pero lo que vamos a hacer es dibujar en pantalla
contexto las coordenadas en las que se encuentra el puntero para verificar que esto funciona, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer lo siguiente: public void dibujar, ¿de acuerdo? Como ya recordaréis, necesitaremos un objeto gráficos, que es la G siempre. Recordad, este objeto nos lo da el canvas muy al principio de la pila de ejecución y lo vamos usando en todos los métodos en los que dibujamos. Para que se vea bien, voy a fijarlo en color rojo, por ejemplo, de esta manera. Y ahora vamos a dibujar la posición del ratón. Antes de nada, una cosa, vamos a ver dónde podemos hacerlo, dónde hay espacio libre. Bien, realmente, como veis, podemos colocarlo, por ejemplo, debajo de la barra roja o donde sea, es irrelevante. Bien, vamos a hacerlo. G.drawString, ¿de acuerdo? Como siempre, y vamos a dibujar lo siguiente. Voy a escribir, por ejemplo, RX, lo que significa ratón X, y a ello le vamos a concatenar un momento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir posición, ¿verdad? Nuestro atributo que hemos creado aquí. Posición.getX. Y luego, un momento. Es que vamos a tener un pequeño problema, tal vez. Bueno, ya lo veremos. En fin, posición getX. Y lo vamos a dibujar a 10 píxeles del borde izquierdo. Y, por ejemplo, a 200 píxeles del borde superior. No sé si es mucho o poco. Voy a copiar y a pegar esta línea. Y va a ser esta vez ratón Y. En la posición, vamos a coger la Y de nuestro objeto posición. Y lo vamos a dibujar 10 píxeles más abajo, ¿de acuerdo? Con esto ya deberíamos estar preparados. Sin embargo, es posible que esto no funcione a no ser que realmente usemos los métodos, porque los métodos actualizar y dibujar no se están ejecutando en ningún sitio en absoluto, como ya imaginaréis. Así que vamos a tener que acceder a nuestra superficie de dibujo, ¿de acuerdo? Y aquí veréis que ya tenemos el ratón creado. Tenemos el método dibujar también creado, pero lo que no tiene nuestra superficie de dibujo es un método actualizar. Vamos a crearlo solo para el ratón. No sé si a la larga lo acabaremos quitando, pero por ahora, public void actualizar. ¿De acuerdo? Y dentro de actualizar, vamos a hacerlo. Simplemente escribimos ratón.actualizar, ¿verdad? Y aquí dentro, por ejemplo, al final de todos los dibujos que se hacen por aquí, vamos a escribir ratón.dibujar con los gráficos G. Y vamos a probar qué tal funciona esto. Bien, parece que funciona, pero no. Como veis, no funciona porque no se actualiza en tiempo real los valores de X y de Y, ya que al parecer no estamos llamando el método actualizar de forma consistente, ¿verdad? Y eso es porque, claro, si lo habéis notado, acabo de crear el método actualizar y he puesto dentro ratón actualizar. Sin embargo, el método actualizar no es llamado desde ningún sitio, ¿verdad? Así que sería bueno que lo llamemos desde algún lado. Veamos, dentro del gestor principal, recordaréis que teníamos el bucle principal donde hacíamos actualizar y dibujar. Bien, se me ocurre que aquí simplemente podemos añadir lo siguiente. Recordad que esta es la clase que ejecuta todo el juego desde el principio, así que ¿por qué no añadimos simplemente sd.actualizar? ¿De acuerdo? Y ahora, si todo está bien, deberíamos ver en tiempo real la posición de nuestro ratón. Sí, como veis, esto funciona maravillosamente bien. Si voy a la esquina superior izquierda es 00 y si voy a la inferior derecha es 1919 por 1079, en fin, casi Full HD, ya sabéis, 1920 por 1080. Lo que pasa es que no llega porque estamos trabajando con números float, si os habéis, perdón, con números dobles, si os habéis fijado en la definición de getX y de getY de la posición. No devuelve números enteros, integers, sino que devuelve dobles. Ahora bien, aquí hay un bug que ahora mismo es imposible detectar.
porque estamos en pantalla completa, pero lo detectaréis enseguida si intentáis ver esto en una ventana más pequeña que la pantalla completa. Y el problema es que ahora estamos detectando el ratón en su posición dentro del monitor, pero no dentro de nuestro juego. Es decir, si el juego fuera más pequeño, una ventana por ejemplo con un cuarto del tamaño actual, nosotros podríamos mover el ratón fuera de la ventana y aún así la posición se actualizaría respecto al monitor, a toda la pantalla, pero no a la ventana de juego. Con lo cual, eso no nos serviría, ¿de acuerdo? Daría números raros, puede que números negativos. Lo que queremos es que se detecte el ratón exclusivamente dentro de la ventana del juego. Y para hacerlo, por suerte, solo necesitamos una pequeña adaptación, ¿de acuerdo? Aquí donde obtenemos la posición, podemos llamar a una clase estática que convertirá por nosotros la posición del ratón desde sus coordenadas del monitor a sus coordenadas dentro de la ventana de juego. Para ello tenemos que hacer lo siguiente: llamamos a la clase, al método estático de la clase swing utilities, esto es una clase de Java por supuesto, punto convert point from screen, ¿de acuerdo? Vamos a guardar, todo se importa, pero un momento, no sé si lo he escrito bien, no, por eso no funciona, falta una i, swing utilities, ¿de acuerdo? Cuidado con cómo escribimos las cosas. Ahora, el método muestra un error por la siguiente razón, porque necesitamos alimentarlo con dos argumentos. En primer lugar, tenemos que darle la posición que queremos convertir, eso es fácil. Queremos convertir esto, la posición inicial, ¿de acuerdo? Posición inicial. Pero en segundo lugar, tenemos que darle como argumento una superficie dibujable, que es de donde estamos detectando el ratón. Es decir, el canvas. O dicho de otra manera, nuestra superficie de dibujo, ¿verdad? Y eso ya puede que sea algo más complejo. Así que, recordad, cuando creamos primero el ratón, ya ejecutamos este método de actualizar posición. Así que en primer lugar, en actualizar posición, ya necesitaremos este dato, ¿de acuerdo? Final, superficie, dibujo, sd, ¿de acuerdo? Y aquí lo escribimos, sd. Bien. Por cierto, recordad que nuestra superficie de dibujo no es más que una clase que extiende el canvas. Con lo cual, si queréis poner aquí canvas, no habría ningún problema. En vez de superficie de dibujo, por si os resulta más fácil de entender. Bien, ahora este método está correcto, pero los sitios en los que lo llamamos no, porque no le hemos dado los parámetros necesarios, que es en este caso la superficie de dibujo. Así que esto va a suceder en dos sitios, en actualizar y en el constructor. Así que volvamos a nuestra superficie de dibujo. En este caso, bien, en el constructor obviamente necesitaremos eso. Final, superficie, dibujo, sd. Así que eso se lo daríamos aquí, bien. Y en actualizar también necesitaremos saber eso. Superficie, dibujo, sd. Y se lo damos como parámetro, perdón. Bien, ahora la clase ratón es correcta, pero la que no es correcta es la clase superficie de dibujo. Así que dentro de ella tenemos que pasarle como argumento el canvas que usamos. Como es la propia clase, bastará con poner this dentro del argumento. ¿De acuerdo? Y veamos si todo funciona bien. Un momento, tenemos un error. Vale, vamos a ver. Sí, no me he fijado en el gestor de controles. Parece que cuando creamos el ratón, un momento, no estoy seguro, pero parece que no estamos usando esto para nada. Puede que lo creara por alguna razón antes, pero ahora ya no. Voy a comentarlo a ver si pasa algo. Vamos a guardar. Sí, lo creé, pero como no lo hemos usado. De hecho, ¿estamos usando para algo este teclado? Sí, de acuerdo. Bien, con esto ya no hay ningún error, así que podemos ejecutar el proyecto. Bien, como veis el resultado es exactamente el mismo que antes. La posición es la misma y todo funciona igual.
La única cuestión diferente es que ahora, si el juego se ejecutara en una ventana más pequeña que la completa, estas coordenadas serían correctas también, mientras que antes solo eran correctas mientras el juego esté en pantalla completa, con lo cual ahora, digamos que esto funciona con menos fallos y menos probabilidades de error, sin bugs. Así que hemos hecho un trabajo más o menos limpio y que por ahora nos permitirá saber en qué posición está el ratón de la pantalla. Ya os podéis imaginar que podemos usarlo, por ejemplo, para saber si hemos clicado sobre un objeto, para lo cual obviamente tendríamos que hacer algunas comparaciones respecto el ratón respecto a los objetos o en qué zona de la pantalla hemos clicado para ver si abrimos el menú u otra cosa, pero por lo menos por ahora bueno, ya tenemos una herramienta básica en marcha, ha sido bastante fácil, así que esto es todo por ahora y seguimos en el próximo episodio. Hasta luego.